Continuando con la solución de ejercicios del ejercicio 63 de álgebra de Baldor, estamos resolviendo el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Para el ejercicio número 13 que vamos a resolver, nosotros tenemos x elevado a la m menos y elevado a la n, esto elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla que me dice el cuadrado del primero, y el primer término es este, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, x a la m por y a la n, más el cuadrado del segundo término, que es y a la n elevado al cuadrado. Bien, aquí voy a resolver estas operaciones, pero vamos a recordar, por ejemplo, si yo tengo x a la m por x a la m, vamos a hacer una multiplicación. Recordemos que en la multiplicación los exponentes se suman, entonces ponemos la misma base, y como tenemos m más m sería 2m, por eso aquí me daría x a la 2m. Luego hacemos esta multiplicación y me quedaría como menos 2 por x a la m por y a la n, más ahora y a la n. Si tenemos y a la n por y a la n, ponemos la misma base, que es la letra y como los exponentes se suman, n más n sería 2n, y aquí me quedaría y a la 2n. Este sería el resultado de desarrollar esta diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 14, y aquí tenemos a elevado a la x menos 2 menos 5 elevado al cuadrado. Bien, vamos a aplicar la regla que nos dice que es el cuadrado del primero, sería a elevado a la x menos 2, esto elevado al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo. El primero es a la x menos 2 por el segundo, que es 5, más el cuadrado del segundo, que es el 5. Hacemos las operaciones, pero aquí recordemos, a elevado a la x menos 2 por a la x menos 2 sería como tener esto, a la x menos 2 por a la x menos 2 sería, ponemos la misma base, los exponentes se suman, como tengo x sería 2x menos 2 y menos 2 serían menos 4, entonces aquí me daría a la 2x menos 4. Ahora hacemos estas operaciones, 2 por 5 serían 10 por a la x menos 2. Ahora 5 por 5 me daría 25. Este sería el resultado de desarrollar yo esta diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Vamos a resolver el ejercicio último, el número 15, y aquí tenemos x elevado a la a más 1 menos 3x elevado a la a menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Bien, hacemos el cuadrado del primero, que es x a la a más 1, todo esto está elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. El primero es este, entonces es x a la a más 1, esto por el segundo, que es 3x a la a menos 2, más el cuadrado del segundo, que sería 3 por x a la a menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Ahora hago las operaciones y me quedaría, si yo multiplico x a la a más 1 por x a la a más 1, recordemos, tenemos que poner la misma base y se suman los exponentes. A más a sería 2a
más 1 más 1 serían 2. Entonces aquí me quedaría x elevado a la 2a más 2. Ahora hago estas operaciones y tengo 2 por 3 serían 6. Ponemos la misma base y sería x. Aquí fíjense en una cosa. Yo tengo x a la a más 1 y tengo x a la a menos 2. Hago la multiplicación y me quedaría la misma base, a más a serían 2a, pero aquí tengo yo un más 1, menos 2 sería menos 1. Entonces me quedaría 6x elevado a la 2a menos 1 más esto elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9. Ahora vamos a multiplicar x a la a más 2 por x a la a más 2 y sería la misma base x, a más a sería 2a, 2 más 2 sería más 4. Entonces aquí me quedaría x elevado a la 2a más 4. Este sería el resultado de resolver el ejercicio número 15. Si tienes alguna duda sobre este tema, recuerda, déjame tu pregunta en la caja de comentarios y también me puedes sugerir qué tema quieres que te haga un video de una clase en línea. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.